Amados hermanos, muy buenos días. La paz de Cristo los acompañe hoy y siempre. Quiero enviar un saludo muy especial a todos los hermanos que se conectan a través de la plataforma YouTube y a los hermanos con los que hoy quiero compartir esta transmisión en vivo por Facebook. Saludos a todos, saludos a los hermanos que se encuentran en Alemania, que se encuentran en Italia. Saludo a todos los hermanos que se encuentran en Chile. Saludo a todos los hermanos que están conectados desde el municipio de Zarzal, a todas las personas que de una u otra manera nos visitan. Queremos nosotros día a día llevar el mensaje del Evangelio, porque el Señor nos ha dado a nosotros palabra y el Señor quiere que nosotros compartamos el mensaje de la palabra del Señor, el Evangelio de Cristo, porque si nosotros vivimos compartiendo el Evangelio, llevamos el mensaje de salvación. El Señor los bendiga y los acompañe siempre. Saludos a los hermanos de Costa Rica, a los hermanos de República Dominicana. Saludo también a mis hermanos de la Iglesia Senda de Justicia y Libertad. Saludo a todos aquellos que de una u otra manera escuchan las transmisiones. Tenemos que aprovechar estos canales para llevar el mensaje y compartir de una u otra manera el Evangelio de Cristo. Vamos a darle la gloria y la honra a nuestro Padre Eterno. Como escuchamos nosotros cada día testimonios de personas que están al servicio del Señor, pero también nos unimos al sentimiento de aquellas personas que se han visto afectadas porque el canal de TV Joshua, el profeta que alimenta con la palabra del Señor por la red social YouTube, se vio afectado y fue cerrado. Nos unimos a ese sentimiento porque esas plataformas debemos usarlas para llevar la palabra del Señor, porque el Señor nos permite a nosotros que a través de estos tiempos, cuando estamos en dificultades, cuando muchos gobernantes han prohibido que las iglesias se abran, que nosotros no nos podamos reunir, cuando estamos en estas plataformas a través de YouTube, de Facebook, de Instagram y todas las redes sociales, a través de ellas podemos llevar un mensaje, aunque el deseo del Señor es que nosotros vamos, porque la palabra de Dios no está presa, hermanos. La gloria es para Dios. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. 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 Quiero invitarlos que compartan conmigo hoy a través del mensaje que está en el libro de Mateo, capítulo 26, versículos del 6 al 13. Vamos a leer la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? ¿Por qué no podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres? Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros. Y quiero que resalten esa palabra. Siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo he hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ha hecho para memoria de ella. Amén. Amén. Gracias a ti, Señor, por esta palabra. Te damos la gloria y la honra, Señor.
Y pedimos que este mensaje, Señor, esta enseñanza que está aquí, Señor, y que tú revelaste a tus siervos, Señor, pueda ser llevada, Señor, a través de las redes sociales y que muchos entiendan el mensaje, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Esta enseñanza que vemos en el libro de Mateo capítulo 26 versículo 6 sobre Jesús es ungido en Betania, también aparece en el libro de Marcos y aparece también en el libro de Juan en el capítulo 12. Pero llama la atención que allí, como se enseña en el libro de Marcos y en el libro de Mateo, se habla de que Jesús entró en casa de Simón el leproso. Pero en el libro de Juan, en el capítulo 12, en el capítulo 1, nos dice que Jesús estaba en la casa de Lázaro, de Marta y María. En el libro de Juan describe que María fue la mujer que tomó la libra de perfume de nardo fino. Pero aquí nos habla de una mujer en la casa de Simón el leproso. Sin embargo, de una u otra manera, lo que importa y lo que analizamos en esta enseñanza es lo que Jesús recibió de aquella mujer. Y esta enseñanza es extensa, pero voy a centrar mi atención en dos puntos importantes en donde el Espíritu Santo me revela para que se transmita el mensaje el día de hoy, hermanos. Dos palabras o dos frases que fueron usadas en ese momento. Los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Mire lo que ellos llamaron un desperdicio cuando aquella mujer le estaba sirviendo a Dios. Pero también otra palabra que les dije que resaltaran, que subrayaran allí, cuando Jesús les dice que siempre tendréis pobres con vosotros. Y esto porque ellos le decían a Jesús que para qué este desperdicio, porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y allí el Señor me ministraba el desperdicio de lo que ellos hablan allí. Entonces nosotros, si entendemos lo que de una u otra manera allí ellos estaban queriendo decir, que había otra cosa más importante que haber usado aquel perfume en Jesús. La palabra de Dios nos dice en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 2, versículo 14, nos dice la palabra del Señor. Y es una enseñanza que nosotros debemos tener muy presente. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y esto es lo que pasaba allí. Aquellos hombres estaban manifestando que desperdiciar ese perfume de gran precio en Jesús era una locura, que era mejor habérsele dado a los pobres. Pero lo sorprendente es que aquella mujer, cuando tiene esa oportunidad, ella no escatima en darle a Jesús lo mejor que ella tenía. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Aquella mujer se despojó
de algo de gran valor. Allí en ningún momento nos está revelando la palabra que aquella mujer era rica. Esa mujer, sin duda, había ahorrado durante mucho tiempo y había conservado ese perfume de gran valor. Pero aquel perfume de gran valor decidió esparcirlo en alguien que tenía mayor valor que el perfume. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Amén. Aquel hombre que había hecho tantos milagros, aquel hombre que había sanado, aquel hombre que había dado la vista al ciego y que siempre fue compasivo y misericordioso con todo aquel que necesitó de él. Porque Jesucristo no se ahorró, no escatimó en ningún momento esfuerzos para él dar lo mejor de él al pobre. Jesucristo, pudiendo haber sido servido, vino para servir. Dice la palabra que su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle, oye bien, para que lo sanara de sus enfermedades. Jesucristo en todo momento sirvió a cuantos necesitaron. Nosotros, hermanos, entendemos este mensaje como el Señor me lo mostró y nos dice la palabra que aquel perfume era de gran precio, pero mayor precio que el perfume era la persona sobre el cual ese perfume fue derramado. La gloria es para Dios. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Amén. Entonces, mira lo que hizo esa mujer. Decidió dar de sí lo mejor que tenía para Jesús. Asimismo pasó en otra enseñanza donde la viuda, que es observada por Jesús, viendo que otros ricos echaban sus ofrendas, aquella mujer viuda dio todo lo que tenía para la ofrenda. Y Jesús le dijo que aquella mujer había dado más que aquellos ricos, porque los ricos dan de lo que sobra, mas la mujer dio lo único que tenía. Esta mujer, de aquel perfume fino, no le importó y no escatimó en decir, voy a derramar un poco, sino que dijo, derramó todo su perfume en aquel hombre que es merecedor de entregarse todo. Aquel perfume, sin duda en aquel momento, tenía un precio muy alto. Pero nosotros somos capaces de darle a Dios lo más importante sin escatimar el valor. Yo hago esa pregunta hoy, hermano. Aquella mujer decidió servirle al Señor. Y ante la manifestación de los discípulos, me llamó la atención la segunda frase que Jesús les dice, y ahí el Señor me ministró también. Y me dijo el Señor, ojo con esta revelación de esta palabra, porque allí estoy hablando de los pobres. Jesucristo les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Y allí yo le preguntaba al Señor,
¿de qué pobres estamos hablando? ¿De qué pobres se quiere hablar en este mensaje? Y muchos sin duda inmediatamente piensan es en el pobre que no tiene capacidad económica. Sin duda, aquella persona que no tiene capacidad económica, que no tiene la posibilidad de satisfacer sus necesidades, es el pobre del que nosotros pensamos que podemos hablar. Pero allí la palabra va más allá, porque también hay pobreza espiritual. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. La viuda, sin duda, era pobre económicamente, pero ella era rica espiritualmente. La palabra nos dice en el libro de Mateo, en el capítulo 4, versículo 4. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y cuando nosotros así nos sintamos pobres, nos sintamos en escasez, nosotros al tener el Espíritu Santo y estar llenos de revelación de la palabra, nosotros sabemos que somos ricos en Cristo Jesús. Nosotros somos llamados, y Jesucristo le dijo a los discípulos: a los pobres ustedes siempre los van a tener. Ustedes siempre van a tener con ustedes a los pobres para ayudarlos. Pero lo que la mujer hizo, no se lo critiquéis, porque ella se despojó de su riqueza, de lo que tenía de gran valor, para servirme a mí. Allí la pregunta, en esta segunda frase que yo te quiero hacer a ti, hermano: tú eres capaz, hemos sido capaces de despojarnos de cualquier cantidad de riquezas para servirle a Dios. Hemos sido capaces de despreciar lo material por ir en busca de lo espiritual. Mira lo que significa la palabra pobreza. Pobreza significa situación socioeconómica de una persona que no puede acceder a los recursos básicos mínimos para cubrir todas las necesidades. Pero la pobreza espiritual nos dice que es la carencia o ausencia de los recursos espirituales del reino de Dios. Y hay unas características que marcan aquella persona que, teniendo riquezas y no se despoja de ellas, y sin duda dice que tiene abundancia y tiene para vivir, pero es un pobre espiritualmente. Y muchos de nosotros hemos sido pobres espiritualmente. Y a esos pobres son los que el Señor Jesucristo le decía a sus discípulos: ustedes siempre van a tener pobres con ustedes. Van a tener pobres a los que deben llevarle el evangelio. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Y las características de una persona que es pobre espiritualmente, que tiene pobreza espiritual, es una persona que actúa con indiferencia de la voluntad de Dios. No trabaja en las obras y en las cosas de Dios. Se aleja de la fortaleza espiritual por seguir con sus planes de adquirir y la aquiescencia de las riquezas. Y allí me llega a la mente el mensaje de Jesús con el joven rico. El joven rico que, teniendo riqueza, se acerca al Señor Jesús y le dice: maestro bueno,
¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y en ese momento Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Y Jesús comienza a dialogar con él y le dice que cumpla con los mandamientos. Y él le dice, todo eso he hecho. Pero Jesús le dice, una sola cosa te falta. Vende todo, oye bien, vende todo y dáselo a los pobres. Y ven y sígueme. Y en ese momento aquella persona se entristeció. Y al entristecerse, decidió volver atrás. Porque no fue capaz de despojarse de las riquezas materiales para ir en búsqueda de la riqueza espiritual. No fue capaz de cambiar lo material por una relación con Cristo en ese momento. La palabra de Dios nos dice, no atesoréis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, sino que debemos atesorar riquezas en el reino de Dios. Y cuando nosotros buscamos la riqueza espiritual, somos bienaventurados. Y los pobres espirituales, los que buscamos llenarnos espiritualmente, somos personas que heredaremos el reino de los cielos. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Amén. ¿Qué debemos hacer nosotros para salir de esa pobreza espiritual? Para salir de esa pobreza espiritual, debemos reconocer humildemente que nos hace falta Dios, que somos pobres espirituales, que nos hemos descuidado y hemos dejado de un lado lo que el Señor Jesús quiere de nosotros. Y debemos arrepentirnos genuinamente, y allí nosotros alcanzaremos las bendiciones del Señor. Y cuando tú y yo, hermano, conociendo que mejor es servirle a Dios, entregar cualquier tipo de riqueza, porque vamos en búsqueda del Señor, así como hizo la mujer, que no le importó su riqueza, el perfume de gran precio, porque lo puso al servicio de Dios. Asimismo nosotros vamos con lo que tengamos a servirle al necesitado. Y aquí el Señor me ministra en este preciso instante y quiere que les diga esto a ustedes. Porque el Señor no me dice que es que cuando nosotros, teniendo las riquezas y teniendo con qué servirle al prójimo, me lleva inmediatamente al libro de Mateo en el capítulo 25. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Entonces el Señor ahí está diciendo que si nosotros, sabiendo que hay pobres, tenemos las riquezas y las ponemos al servicio de ellos, a los pobres, al hambriento, al sediento, al necesitado, el Señor nos dice, es como si a mí lo hubieran hecho. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Y eso es lo que el Señor quiere hoy. Y el Señor me movía en esas dos palabras, en esas dos frases. El desperdicio que los discípulos creyeron que se estaba haciendo cuando la mujer prefirió entregarlo todo para servirle a Jesús. Y la segunda palabra, la segunda frase, fue la que Jesús me movió cuando me dice en la revelación que nosotros siempre vamos a tener pobres a los que debemos servir. Entonces no hay desperdicio cuando tú, teniendo bienes, riquezas, los pones al servicio del prójimo. Entonces no hay desperdicio cuando tú, teniendo bienes y riquezas,
decides primero servir a Dios que al tesoro. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Porque la palabra de Dios dice que no podemos servirle a dos señores, a Dios y a las riquezas, porque terminaríamos amando más a uno y despreciando más al otro. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Entonces, si yo le sirvo a Dios primero y no me importan las riquezas o las pongo al servicio de Dios, Dios multiplica mis bendiciones, porque el Señor quiere bendecirte. Y eso le pasó a la viuda de Eliseo. La viuda de Eliseo, cuando estaba en escasez, y ella comenzó a decirle al Señor que no tenía con qué pagar la obligación, el Señor llenó sus tinas de aceite. Pero esa simbología del aceite, y entre más tinas habían, más aceite era derramado. El Señor hoy nos dice a nosotros: entre tú más des de tu aceite, entre tú más des del aceite que yo deposite en ti, más aceite llegará a tu tina. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Aleluya, mi alma te alaba, Señor. Amén. Entonces nosotros, si le damos mayor importancia a Jesús, el desperdicio tenemos que darlo en pos de servir a Dios. No es desperdicio hacer de nosotros hombres dispuestos a servirle a Jesús. ¿Y cómo servimos a Jesús? Muchos dirán, pero yo ¿cómo hago para servir a Jesús? Jesús no le importa tus riquezas ahora. Jesús no busca tus riquezas. Jesús desea que tú lo alabes y que lo busques en oración. Pero Jesús desea que tú le sirvas al prójimo. Jesús desea que tú ames al prójimo. Jesús desea que tú seas hospitalario con el prójimo. Porque si tú lo haces, es como si a Él le estuvieras sirviendo. Por eso Él dijo: ustedes siempre tendrán pobres con ustedes. Y yo te pregunto hoy a ti, hermano, y a los que están aquí conmigo en este momento: Jesús, ¿a quiénes le sirvió? Jesús le sirvió al pobre, al menesteroso, le sirvió al sediento y al hambriento. Jesús estuvo al servicio del mendigo. Jesús estuvo al servicio del enfermo. Y por eso, hermano, nosotros debemos ser imitadores de Cristo Jesús. Y me gusta ese versículo del libro de Hebreos, en el capítulo 13, en el versículo 2. No olvides la hospitalidad, porque con ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Amén. Entonces nosotros no nos debemos olvidar de hospedar, de ser misericordiosos, de ser compasivos, de ayudar al hermano, al necesitado. No te olvides de hacer las obras que Cristo quiere que tú sigas haciendo con el pobre. Jesucristo dijo: a los pobres siempre los tendrán con ustedes. Y aquí nos está recordando que si nosotros tenemos a los pobres siempre con nosotros, no nos podemos olvidar de las obras que Él hizo con los pobres. ¿Cuántos bendicen a Dios? Aleluya. Amén. No nos podemos olvidar que Él al pobre siempre estuvo para ayudarlo. Quiero invitarte, hermano, cerrando esta enseñanza del día de hoy. No es pobre únicamente el que tiene escasez económica.
También es pobre el que tiene pobreza espiritual. Y Dios quiere que tú y yo, compartiendo el evangelio, vamos al pobre que tiene pobreza económica y vamos también al pobre que tiene pobreza espiritual a llevarle el mensaje de salvación. El mensaje de salvación en Cristo Jesús. Vamos a orar por todos los hermanos. Vamos a orar en este momento por todas las personas enfermas. Amado Jesús, te damos la gloria y la honra a ti, Jesús. Te pedimos, Padre eterno, que sigas derramando tu sangre sobre nosotros, Señor. Derrama tu sangre, Jesús, sobre todas las personas enfermas, física y espiritualmente. Derrama tu sangre, Jesús, sobre el sediento, sobre el hambriento. Que tu preciosa sangre, Jesús, aquella que derramaste, Jesús, cuando colocaron sobre tu cabeza corona de espinas, cuando clavaron en tus manos estacas y en tus pies, aquella sangre que derramaste, Jesús, cuando te metieron más de 39 azotes. Padre, esa sangre purificadora, Señor, hoy sea sangre que limpie a todos los enfermos, Señor, de coronavirus, a todos los enfermos de cáncer, Señor. Que fluya tu sangre ahora, Cristo Jesús. Este virus, Señor, por tu preciosa sangre, será quitado, Señor. Padre, que tu sangre preciosa limpie, Señor, las arterias de aquellas personas que están padeciendo de enfermedades cardíacas. Padre, que tu palabra y tu sangre, Señor, hoy restaure. Y todo espíritu inmundo, Señor, en el nombre de Jesús, es echado fuera, porque tu sangre purifica, tu sangre limpia y tu sangre quema. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Cristo, por lo que hiciste por nosotros en la cruz. Y te pedimos, Señor, que escribas nuestro nombre en el libro de la vida y que de allí no se borre jamás. Recíbenos, Señor, en tu misericordia. Aceptamos la obra que hiciste en la cruz y te aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Padre, permítenos, Señor, recibir tu Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo de Dios fluya en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Hermanos, hoy queremos seguir compartiendo. No vamos a escatimar esfuerzos para darle a Cristo lo mejor de nosotros. Vamos a darle a Cristo todo cuanto Él se merece. Y lo mejor que hacemos, el perfume más caro, de mayor alto precio, que le damos a Cristo, es nuestro servicio al prójimo. Porque el Señor Jesucristo nos dice: si lo hicieron a uno de estos mis hermanos, es como si a mí lo hubieran hecho. Que la paz de Cristo los acompañe hoy y siempre. Hasta una próxima oportunidad.